redes sociales que están en este momento. Miren, desafortunadamente en pandemia todos estábamos abocados a buscar investigación de cómo poder, en primer lugar, evitar que la gente pudiera complicarse con la enfermedad, segundo, bajar la mortalidad. Pero en medio de esa pandemia nosotros sacamos una investigación de pacientes neurológicos. Y quiero señalar esta situación porque lo más complejo en medicina es la neurología. Reponer el sistema nervioso es una de las partes más complejas. Entonces, hoy voy a hablar primero de un sistema de soporte nutricional, porque existen bases para ello. Si nosotros pudiéramos replicar las células en función y forma, podríamos literalmente curar cualquier enfermedad. Imagínense una persona insuficiente renal que pudiera replicar de nuevo sus nefrones. Podríamos revertir esto y no solo eso, podríamos generar un nuevo riñón. Imagínense a un niño, cuando nace un niño, nace sin dientes, posteriormente va creciendo y le salen los dientes, esos dientes se caen, les denominamos dientes de leche, y esos dientes posteriormente son reemplazados por otros. La pregunta sería, si esos dientes duraran mucho tiempo y se volvieran a caer, ¿nosotros los podríamos volver a crear? La respuesta podría ser sí, siempre y cuando activáramos los genes que le dieron paso a la creación de los primeros dientes. Y entonces, eso fue la teoría fundamental que hoy les vengo a presentar. Es netamente una investigación académica, son ensayos clínicos controlados, aplicados en dos tipos de poblaciones, inmunológicas y el otro es neurológicas. Si nosotros pudimos replicar células en función y forma en el sistema nervioso, lo que le hace bien a una célula le puede hacer bien a todas las demás. Y hoy les voy a dar un cuadro. Hay especialistas de la salud, hay alguien que sea alguien dedicado a la salud, 1, 2, 3. Bueno, vamos a tratar de manejar para todo público la información para que todo el mundo saque ventaja de ello, ¿sí? Incluso los que no tienen nada que ver con medicina, nutrición, vamos a tener que, si tienen dudas, pues al final lanzamos todas las dudas necesarias. Pero fíjense algo muy importante. Médicos y nutriólogos como que no nos entendemos tanto. Ese es un gran problema, porque para nosotros como médicos a veces la nutrición no es tan importante, aunque si nosotros ocupamos nuestra lógica un poco, pues cualquier paciente bien alimentado puede evolucionar mejor que un paciente que no está bien alimentado. Y entonces esto nos abre la puerta a otras cosas, que también el sistema de nutriólogos en sus temarios de la universidad solamente se les instruye para poder hacer una nutrición en cuanto a requerimientos energéticos. No la utilizan para poder activar el genoma, para poder hacer otro tipo de vías metabólicas. No es el objetivo principal y queremos cambiar eso poco a poco con educación a largo plazo, porque en 10 años el tratamiento fundamental en cualquier médico tiene que empezar siempre por la nutrición. Y esto es un mensaje para todos ustedes, espero que les sirva. Y en honor primero a los pacientes que participaron en el proyecto de gobierno y que desafortunadamente fallecieron, porque fueron muchísimos en esta pandemia. Segundo, en honor a todos los niños y a los papás que participaron en el protocolo de pacientes neurológicos. Y tercero, en todas las personas que nosotros podemos en algún momento influenciar para que esto salga positivo, vamos a dar esta sesión. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Entonces, miren, gracias. Vean estos datos, no pierdan de vista estos datos porque es muy importante. Fíjense los antecedentes, Dijimos que la nutrición es muy importante, pero entonces cuando empieza la pandemia con COVID, vean los datos. En México fallecían 46% de los pacientes que se internaban. No sé si recuerdan esa parte, pero fue muy compleja. Y si el paciente se intubaba, fallecía un 75%. Entonces nadie quería intubarse, nadie quería entrar al hospital. Ya llegaban muy tarde y bueno, este era un tema. Les aplicábamos antibióticos a un virus. Empezábamos a aplicar antiparasitarios a un virus. Y después se dijo, todo eso que hicimos al inicio no funciona. Tenemos que buscar una alternativa. Y entonces llegamos a las bases. Como que si le damos vitamina D, a lo mejor puede funcionar mejor. Si le damos zinc y selenio, puede funcionar mejor. Sí, y evidentemente nosotros empezamos a hacer este proyecto en aproximadamente abril del 2020, recordando que en marzo del 2020 anunciaron la pandemia, después del Vive Latino, no sé si recuerdan. Entonces, bien, nada más, el otro gran problema con esto es que nosotros no entendemos esta situación. Un nutrimento solo
no funciona. Y ese es un mensaje para todos ustedes. Oye, me tomo vitamina D a dosis altas. ¿Me lo metiste con los cofactores necesarios? No. Entonces puede que no funcione. Y muchas veces eso es lo que desacredita la nutrición, porque no hacemos sistemas de soporte nutricional. Yo me acuerdo que la primera vez que metí un protocolo de investigación en la universidad, me dijeron, estás metiendo muchos nutrimentos, no te lo podemos aceptar porque son muchas variables, y está mal planteado. Y yo les dije, no puede ser mal planteado. Yo estoy metiendo un sistema de soporte porque un plátano, por ejemplo, no le puedo quitar el potasio por un lado, la vitamina C por el otro, el magnesio por el otro, para poder hacer funcionar. Me estoy alimentando como si fuera lo más natural posible. Y entonces esto quedó de manifiesto para nosotros. En esto que los nutriólogos y todos mis alumnos, seguramente que aquí he visto varios, vomitan cuando se los pasamos, ¿no? Dicen, si no me nada de esto, mejor tienen de la clase. Pero qué sencillo es pensar que la glucosa proveniente de las frutas, escúchenme bien, la fruta es fundamental en el paciente. Y yo sé que hay muchos estudiantes de otro tipo de esquemas, pero nosotros en los sistemas de nutrición que aplicamos en investigación, la fruta es muy importante por el aporte de glucosa, y no me refiero al azúcar. Azúcar es otro término diferente. No se confunda fruta que no contiene azúcar, sino carbohidratos complejos, y con la digestión lo procesamos en glucosa para poder hacer material genético. El 50% de su material genético es esto, ribosa. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es 50% aquí. Y la otra vía es la generación de energía. Si yo no tengo energía, no puedo hacer nuevas células. Entonces, para hacer eso requiero mi genética bien activa y mucha energía. Y por eso es tan importante. Miren, aquí tenemos adenina, guanina, citosina, timinoglicina. Son los ladrillos del ADN. Yo quiero replicar una célula, necesito muchos de estos. ¿Y saben qué se requiere para hacer estos? La ribosa que vimos allá arriba, es una molécula de azúcar. Y se le empieza a pegar nitrógenos y carbonos, pero vean de dónde viene. Viene de la glutamina, viene del ácido fólico. Por eso le damos ácido fólico a una embarazada. Imagínense una embarazada cuántas células está creando para poder generar un embrión o un feto. Muchísimas. Porque esto es lo que nos une. Y también tenemos el aspartato, el bicarbonato, la glicina, y entonces sí tenemos mi base genética. Eso fue lo que nosotros empezamos a instaurar en los niños desde el inicio. Evidentemente, cuando les digamos a los niños, oye, ¿y te gustó lo que te dimos? La mayor parte de ellos va a decir, no, no me gustó. Pero curiosamente esto tenemos que buscarle alternativas, porque es importante para hacer esto, cromosomas y después una nueva célula. Pero estos cromosomas no sirven de nada si sus genes no se expresan. Imagínense una persona que tiene genes productores de cáncer, le llamamos oncogenes y protoncogenes. ¿Qué quisiéramos? Pues que no se expresaran. Y para que no se expresen tiene que estar silenciados. Y entonces tenemos la magia de la genética que te dice, métele grupos metilo como si fueran candados. ¿Sabe qué nos aporta? La vitamina B12, el metilfolato. Y muchos pacientes tienen gastritis y colitis y no pueden absorber correctamente estas dos vitaminas, y los niveles de cáncer actualmente están muy elevados. Y un paciente que está hospitalizado, como el paciente con COVID, pues tiene esto bloqueado. Y entonces, ¿cómo quiere parar la respuesta inflamatoria? Entonces tuvimos que ver todas esas vías. Estoy expresándoles el marco teórico que empleamos. Posteriormente, un paciente que tiene diabetes, ¿qué quiere? Pues expresar el gen de la insulina, y para eso necesito abrirlo. Y entonces, en medio de estos grupos llamados metilo, que los propicia la vitamina D. Por eso la vitamina D fue tan importante en esa pandemia y con los niños que empleamos en el paciente neurológico. Esta es la parte importante genética que ojalá nosotros como médicos expusiéramos en redes sociales y en todos lados para que se conociera las cosas más técnicas. El problema es que no llega esa información. Yo descubro algo y de aquí que llegan los médicos tardamos 10 años. Y el médico de aquí a que lo comprenda, pues tarda otros 5. Entonces lo que yo investigué en el 2010 apenas se va a empezar a ocupar en el 2025. Pues hay que acelerar un poco ese tipo de procesos, porque esto también es importante. Sinquiselenio se encargan de prevenir errores genéticos. Entonces armamos todo un esquema para poder propiciar esto. Fíjense cómo está la teoría y es tan hermosa. Esta es la primera célula llamada cigoto, en donde ya el espermatozoide y el óvulo se unieron, y es la primera célula, y todos ustedes y yo fuimos esto alguna vez. Y es más, se van multiplicando células y todos los genes de cada uno de ustedes y el mío
tienen por contenido cualquier cantidad de células. De tal manera que las células de mi cabeza y las células de mis pies y las células de mi páncreas tienen el mismo material genético. Si quieren reconocerme a mí, pues que me tomen cualquier parte del cuerpo porque es mi mismo genoma. Todo el mundo sabe eso. Quiere decir que mis neuronas también pueden hacer insulina. ¿Sabían eso? Porque tienen el gen de la insulina, pero no lo hacen porque está silenciado, está fuertemente metilado. Esto. Entonces, cuando el embrión cumple 4 semanas, miren, así se ven las 4 semanas, cuando la mayor parte de las mujeres ni siquiera sabe que están embarazadas, así se ve. Solamente se forma el sistema nervioso y el intestino. El corazón todavía no se forma una bola llamada evidencia cardíaca. En este momento ya tenemos aquí el 50% de las neuronas y aquí tenemos el 50% de las neuronas. Y lo escucharon bien, el intestino tiene el 50% de sus neuronas. Por lo tanto, es tan importante cuidar lo que tenemos que empezar por ahí. Y saben que pacientes inmunológicos, pacientes neurológicos, todos cursan con problemas gastrointestinales. Y el segundo paso es que todos son delgados, todos empiezan a perder masa muscular. No es coincidencia, es fisiología y bioquímica porque penden del mismo hilo. De hecho, el intestino coordina 4 funciones importantes. 1, el metabolismo general. 2, la inmunidad. 3, la inflamación. Y 4, el sistema nervioso. Por eso es tan importante regular aquí. Y cuando la mamá empieza a pasar las primeras moléculas de sangre, también empieza a pasar las primeras bacterias. Si la mamá tiene gastritis, colitis, estreñimiento al momento de estar embarazada, esas mismas bacterias se las está pasando al embrión y está haciendo una mala señalización. Y muchas veces en el primer trimestre de embarazo se les da antibiótico, pero no se les regula la microbiota, la flora intestinal. Y eso también las deja muy sensibles. Y eso también les puede predisponer a partos prematuros, abortos. Muy importante esto. Desde aquí lo estamos formando. Pero por si fuera poco, miren, estas vías, y perdón que sea técnico con esta parte, pero esto es muy importante. Nuestra grasa no solamente sirve para formar lonja. Nuestra grasa sirve, o para acúmulo, o energía, sirve principalmente para poder hacer ácidos grasos superiores. Y ya que se llega a este punto, forma fosfolípidos. Y aquí es la parte importante. Muchos pacientes hay con neuropatía periférica, muchos pacientes hay con diabetes, muchos pacientes hay con lesiones muy importantes del sistema nervioso. Esta es la vía para regenerar, porque ya se sabe que la mielina y la neuropatía se pueden revertir. Esos son datos que acaban de salir recientemente este año, pero ya bien acoplados a esto. ¿Por qué? Porque esta vía sirve para poder hacer esa vaina de mielina. Pero si por este lado lo estimulamos con una molécula de azúcar y grasa, tenemos cerebrócidos, gangliócidos y globócidos. ¿Saben qué es eso? El 40% del cerebro de ustedes y el mío. Y entonces la teoría es, el niño cuando nace retorciéndose y moviéndose porque no tiene mielina. Nace inmaduro, sus dedos están así, no puede hacer ni pinza. Pero cuando va madurando, va empezando a hacer cosas que hasta decimos, oye, qué bien, mira, ya puede controlar, ya puede hacer. Si ya lo hizo una vez, ¿por qué no lo puedo volver a formar? Por esa razón nosotros tomamos a niños con parálisis cerebral. Todo el mundo sabe que eso no se revierte. Tomamos al paciente más complicado, porque ya no se puede regenerar. Hay un daño en la vía piramidal, no se puede mover, evolucionan 2% anual, apenas se puede mover. Y empezamos a tomar esas bases. Y esas mismas las incluimos en el protocolo inmunológico. Y ahí viene la parte importante. Omega 3, regulando omega 6. La población mexicana no consume pescado, no consume semillas. Solamente consume carne, cerdo, pollo, ese tipo de cosas. Y sí, una compañera mía del doctorado hizo un estudio en 1026 niños aproximadamente y les tomaron muestras de sangre. Muestras para poder analizar el nivel de omega 3 de la sangre de los niños. ¿Saben qué descubrieron? Que solamente el 2% de los niños tenían el nivel de omega 3 necesario. ¿Cómo le decimos a un niño, échale ganas, ¿no? Estudia, aprende, pon atención? Pues no, evidentemente no, falta la bioquímica. Eso es lo importante. Miren, esto que estoy viendo aquí y le estoy poniendo, y lo están grabando en las redes y se va a quedar ahí como testimonio, eso es lo que les dimos. Cianocobalamina, que es la vitamina B12, tiamina, piridoxina, y todo cuenta evidencia. Esto es el protocolo de investigación de COVID. Esto ya está publicado a inicio de este año, Y es más, si alguien quiere la referencia científica, ahí está. Después, espirulina máxima, glutamina, ácido fólico,
Les dimos levadura de cerveza, ácido ascórbico, zinc, selenio, vitamina D, resveratrol, omega 3, arginina, magnesio, un probiótico llamado Saccharomyces boulardii y otro llamado Saccharomyces cerevisiae, e inulina. Y seguramente a ustedes ya les suena más de uno de estos. Y está por ahí rondando. En actividad y en las dosis necesarias, obtuvimos esto. Hicimos un ensayo clínico controlado con 80 pacientes, un grupo control de una intervención. Todos tenían COVID grave, todos tenían diabetes, todos tenían hipertensión y todos tenían obesidad. Tomamos a los más graves, a los que regularmente se complican. Y a esos pacientes, a uno les dimos el tratamiento hospitalario y al otro también le dimos el tratamiento hospitalario, pero con la mezcla llamada NSS. NSS significa Nutritional Support System y es la combinación de una dieta especial con la suplementación y los probióticos. Y entonces vean las características del paciente. Así se veía. Estos son los sobres del NSS, vitaminas del complejo inyectadas y el probiótico. Y miren, lo primero que sucedió es que a los pacientes que les dimos esto, al tercer día empezaron a incrementar el apetito. ¿Es importante esto? Sí, porque el paciente proinflamado se le quita el apetito. Por eso nosotros cuando estamos en el hospital jamás dejamos salir a alguien que no ha comido, que no ha orinado y que no ha defecado. Porque si no controlamos eso, ese paciente sigue inflamado. Y esos pacientes a los 3 días empezaron a incrementar el apetito. Y cuando empezaron a incrementar el apetito dijimos, ya lo hicimos. Después de esto, vean la curva de mortalidad. A los que le estábamos dando el NSS no fallecían. ¿Ya vieron? Cada escaloncito es una muerte, lamentablemente. O sea, por eso es en honor a todos esos pacientes que participaron con nosotros para poder evidenciar esta parte. Y miren lo más importante. Un estudio de 25,000 participantes con un medicamento llamado Remdesivir logró bajar la mortalidad de un 46% al 6.5%. Nosotros en México, con estudiantes, tanto de la Salle como de la Universidad de Anáhuac, logramos bajar la mortalidad a un 2.5%. No les dimos un solo medicamento, solamente los nutrimos adecuadamente y los balanceamos. Y esto es una publicación internacional. Después de esto, no habíamos contemplado la progresión a ventilador. Eso fue un hallazgo. Pero también vimos que a los que les dimos el soporte, también evolucionaron mucho menos a ser intubados. Pero por si fuera poco, también bajamos la mortalidad, que era de un 75% de intubados, la bajamos al 33%. Y algo que no se han puesto a pensar, pero los voy a dejar para la reflexión. Cada paciente que le dio COVID tiene algo llamado síndrome post-COVID. Y se dirigen 5 rubros importantes. Problemas gastrointestinales, problemas en el sistema nervioso, principalmente en la memoria y concentración, problemas articulares, problemas respiratorios y problemas circulatorios que van desde el corazón hasta la periferia. Y en casos graves, problemas renales y problemas hepáticos. Y les aseguro que cerca de nosotros siempre hubo uno de esos casos. Y aunque sea leve o muy avanzado, uno de los peores es el de la memoria y la concentración. Me han llegado pacientes incluso que se iban, entraban a bañar, entraban a bañar y decían, oye, estoy entrando a bañar o ya salí. Yo dije, no me estás bromeando. No, en serio. Y llegó a mí porque se perdió en la calle. Y dije, ¿cómo te vas a perder? Y se describe entonces un síndrome parecido al Alzheimer. ¿Qué sucedió? Que en Inglaterra hicieron un estudio en donde hicieron 800 resonancias magnéticas en pacientes diversos, ¿no? Antes del COVID, y a 400 que sí les dio COVID, les volvieron a tomar esas resonancias y cuando las compararon con los saludables, con los que no les había dado COVID, vieron que el cerebro se les compactó un 10%. Este dato es gravísimo, yo no sé por qué no se publicó, pero salió publicado en JAMA. El día que quieran pasó la referencia, pero a mí me alarmó y dije, algo está pasando. ¿Qué sucedió con los pacientes que les dimos el NSS? Ninguno de los pacientes a los que nutrimos adecuadamente, les dimos el soporte nutricional, a ninguno les dio síndrome post-COVID. Eso es algo muy importante. Ahora, ¿sirve para poder tratar ese síndrome? Sí, por supuesto que sí, porque también tenemos el sustento del paciente neurológico. Ahora, ¿qué pasa con el paciente neurológico? Miren, aquí están formándose. El niño nace sin mielina y se forma la mielina. Y necesitamos los probióticos son fundamentales, pero el probiótico solo, como lo dije al inicio, no sirve de nada. ¿De qué vive un probiótico?
del alimento que le das. Es más, ustedes lo que comen no sirve para nada si no tienen bacterias. Pero ¿qué creen? Las bacterias no pueden sobrevivir sin lo que nosotros comemos. Literalmente lo que comemos alimenta a las bacterias. A lo mejor no sabían esto, pero el 90% de su genoma y el mío es de origen bacteriano. Y el 50% de las células que ustedes contienen no son ustedes, son microorganismos. Entonces, si el 50% son sus microorganismos, imagínense poder dar un antibiótico sin reparar los efectos secundarios. Porque es necesario darlo, porque salva vidas. Pero ¿cómo lo reparamos? Vean esto, esta es una foto real. Vean las neuronas cómo se comportan. Lanzan disparos hacia todos lados de comunicación. Es algo muy importante, ¿eh? Hacer esto, híjole, captar una neurona haciendo comunicación es todo un tema. Posteriormente, esto que ven aquí es una neurona y estas bolitas son neurotransmisores. Es así como movemos cada parte de nuestro cuerpo. Es así como nosotros sentimos amor. Es así como nosotros podemos tener tranquilidad y dormir. Porque ¿qué es la serotonina? Un neurotransmisor. ¿Qué es la dopamina? Es un neurotransmisor. ¿Y qué es la melatonina para dormir? Es un neurotransmisor y así viajan ellos. Esa es una foto real. Vean, esto es un bulbo. Es lo que nos hace respirar y latir el corazón. Vean cuántas veces se prende y se apaga. La cantidad de energía que se requiere para el sistema nervioso. El cerebro necesita el 40% de todo lo que usted se come. Pero si un paciente tiene un problema neurológico, esto se dispara. Entonces, por eso todo paciente neurológico tiende a ser muy delgado, porque no alcanzamos a darle lo necesario para poder mantener las funciones vitales. Después de esto, miren el fenómeno clásico, vean cómo se conecta. Se está reparando el cerebro. ¿Ven eso? Y esto, en el 2000 decíamos que no podía ser. ¿Y quieren ver algo mejor? Ese es un cono de crecimiento conectándose de nuevo. Se llama neuroregeneración. No solamente es la plasticidad, y también existe la neurogénesis. El problema es que se pensaba que las neuronas se generaban de nuevo, salían subiendo y se morían inmediatamente, entonces no servía de nada. No, y ahorita vamos a ver estos casos. Y entonces, esto que ven aquí es un axón, es el cable del sistema nervioso, y este taco que ven aquí, de este color, es la vaina de mielina. Esto es 80% grasa omega 3. ¿Y la gente la consume? No. Y necesitamos muchas vitaminas del complejo B para que esto se complemente. Y por aquí en medio pasan los neurotransmisores. Ahora, hicimos un estudio, ensayo clínico cegado, con niños entre 4 y 12 años con parálisis cerebral espástica. La vía piramidal estaba lesionada. No podían avanzar. Estaba cegado, neutralizado, y dividimos estos 30 niños en 3 grupos. Fíjense lo que le dimos al primero. Al primero le dimos lo que regularmente comen los niños. Y no saben lo que regularmente comen los niños. Bueno, creo que sí, ¿no? Creo que se pidió la niña. Y dijimos, coman su dieta tradicional. El segundo grupo llegó la dieta que dice la OMS, que es recomendable para este grupo. Y la OMS dijo, es lo mismo darle de comer bien o no, porque no tiene ninguna evolución. No es un factor predominante. Y nosotros dijimos, vamos a hacer nuestro Nutritional Support System. ¿Y qué dije que tenía? Probióticos, suplementos y por supuesto una dieta especial. Que esa dieta especial, créanme que la gente y los papás que lo vivieron, de especial sí tiene mucho, porque para poder hacer un efecto bioquímico genético, no basta cualquier cosa para comerse. Y entonces, miren cómo lo hacíamos, parecemos como los de Breaking Bad. Aquí ponemos nuestras cosas, los ponemos en el portero, lo metíamos en bolsitas, y a todos los niños les damos bolsitas, y se las corroborábamos, así empezamos, ¿no? Dando las consultas, aquí estoy empezando las cosas. Este fue mi primer equipo de investigación. Agradezco mucho a estas personas que confiaron por primera vez en nosotros. Este es el perfil de niños que nosotros tratamos, ¿no? Formidable, que vemos a Katy, por supuesto. Estos son los niños que nosotros tratamos. Niños que no pueden caminar por sí mismos. Niños que no pueden pararse por sí mismos. Los escogimos así porque entonces era el reto mayor, ¿no? A ver cómo avanzaban. Así se presentan las gráficas en un congreso. Pero yo digo, ¿y si no lo hubiéramos grabado? No lo hubiéramos querido. Y entonces, quiero que vean esto. Cuando un niño nace, tiene el pulgar así. Todo el mundo ha visto un recién nacido, ¿no? Esa es una señal de inmadurez neurológica. Pero si llevas a los 4 años haciendo lo mismo, hay una lesión importante. Entonces, lo primero es hacer esto. Porque también existe la marcha táxica. Esto. Se cruzan.
brazos. Y es una señal de daño neurológico que puede durar 10, 20 años y nunca sanar. Ese es el gran problema. Por favor, ¿me podrían ayudar a poner el video? Quiero que observen lo que sucede aquí. Miren, vean esto, ¿ya vieron? El puño y está haciendo ataxia, cruza. ¿Ya vieron que el pulmón está ocluido? 3 semanas de tratamiento, ¿ya vieron esta mano? ¿Sin medicamento? Sin medicamento. Y después, 5 semanas, ya está alternando los brazos. 5 semanas, lo que no pueden hacer en 10 años. Esto parece un milagro. ¿Saben cuál fue el punto? Que yo no me di cuenta hasta que no vi los videos y los estuve recopilando. Porque para nosotros y para los papás, no, va muy bien, está padrísimo, sí, ya se puede sostener, ya sostiene un poco más la cabeza, con el tronco, pero cuando vi esto dije, chino, ¿qué pasó? Y no conforme, esto también se presenta en los congresos. Miren la diferencia de un grupo con respecto a los demás. Pues estadísticamente fue muy grande la diferencia. Pero ¿y si no lo hubiéramos grabado? ¿Pueden poner por favor este video? Niños que no pueden caminar, no pueden pararse por sí mismos, ¿ok? Esta niña del periodo basal no se puede levantar. Vean esta mano, está lesionada del todo el lado izquierdo. Vean la mano. A las 2 semanas de tratamiento, miren lo que empieza a hacer. Y de repente se para sola. Con mucha dificultad. Pero a las 8 semanas vean esta velocidad. Y dijimos, ¿cómo? 9 semanas, levanta mucho más la mano. Todavía no le estira bien. Pero miren, cada vez más alineada. ¿Ya vieron? De plano, vean la mano a las 12 semanas ya parejo y levantándose mucho más alineado. Dije, no puede ser. O sea, ¿qué está pasando aquí? Yo nada más iba por medio moverlos tantito. Y algo pasó cuando empezamos a apostar por la epigenética, la nutrigenómica y la reparación celular. Esto salió publicado en el 2020, a finales del 2020. Otra vez vuelvo a exponer, pandemia. Era mucho más importante publicar el protocolo de COVID, pero esto no es menos importante, porque está abriendo la puerta a todo tipo de tratamientos porque no se les dio un solo medicamento. Todos los niños de todos los grupos recibieron la misma terapia física, no hubo diferencia en eso. En la marcha, y por si fuera poco, caminar en 3 meses, ¿será posible? ¿Le pueden poner play, por favor? No, ahí. ¿Pueden ponerle play? Este niño lo está sujetando su papá. Le dije, no lo sujetes, pero lo sujetó. Entonces, a las 2 semanas de tratamiento, vean lo que hizo solo. Mantuvo el equilibrio y vean este pie. ¿Ya lo vieron? No está marchando, lo está desplazando. Estos fueron los primeros pasos que grabamos y probablemente los primeros en su vida. Miren. Aquí con mucho esfuerzo todavía no mantiene el equilibrio, pero logra hacer este movimiento, 1 centímetro, pero para ellos es la vida. Porque a esta edad es importantísimo de activarnos. Vean, a las 3 semanas de tratamiento, alzó los brazos, vean lo que empieza a hacer, empieza a alternarlo. ¿Lo podría hacer? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. 9 semanas, una superficie más compleja, se levanta solo y vean lo que empieza a hacer. Evidentemente esto para nosotros es un reto, ¿no? Nosotros estamos viendo cada semana a los niños, miren, igual todos los estudiantes, vean, 10 semanas, hasta se ve más grande, ¿no? Se ve como si algo hubiera pasado en él. Vean, 11 semanas, vean la forma de alternar y la velocidad de los pasos en este periodo de tiempo, es impresionante. Vean aquí la musculatura, no sé si la alcanzan a ver, pero crecen. Vean ese ritmo de pasos. Bueno, a las 12 semanas, ¿estaba haciendo esto? Ni de broma, ni de broma. Y evidentemente, pues bueno, ya ni quiero decir la felicidad de los papás al ver esta situación. Pero para nosotros, eso que hicieron constantemente y esto que estamos viendo, detrás de esta situación hay un esfuerzo de los papás, hay un esfuerzo de los niños, porque las 2 primeras semanas no querían comerse lo que les estábamos dando. Tuvimos que cambiarles totalmente la alimentación. Tuvimos que hacer un esfuerzo. ¿Saben qué? Para poder hacer este estudio, nos costó sangre, sudor y cosas, porque tardé 5 años en que me lo autorizaran. Para poderlo hacer, tenemos que estar bien en esos, ¿no? En esos.
Pero también muchas gracias. Y bueno, el día de hoy invité a 2 familias que participaron en el proyecto de investigación. Entonces, por favor, quiere pasarse, ¿verdad? Por favor, porque nos tiene que decir qué sucedió y qué hizo. Y por supuesto tenemos aquí a Katy también, ¿no? Que ella tiene una historia muy peculiar que ahorita ojalá nos pueda hacer el favor su mamá de contarnos qué sucedió, porque Katy es la niña del primer video que estaba gateando. Hola señora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Nos puede contar qué pasó? Sí, miren, mi niña estuvo en el Teletón, estuvimos en el protocolo con el doctor y pues gracias a Dios, a base de ese tratamiento que ella llevó, que fue un esfuerzo muy, ahora sí que nos costó mucho, porque sí fue un cambio de alimentación, como decir, de un día para otro. Entonces ella de primero no lo quería tomar, pero fue tanto nuestro esfuerzo como padres de nosotros, ella llevó el protocolo y se soltó a caminar. Empezó con una andadera, el doctor nos ayudó, nos estuvo guiando paso a paso y gracias a Dios ella logró la marcha, pero en el 2019, en el mismo andador que ella andaba, se cayó, tuvo un accidente y se nos cayó. Entonces ella fue operada de la cabecita, le hicieron 2 cirugías porque se le hizo un coágulo de sangre. Y gracias a Dios mi niña ahorita volvió a tomar, ahorita estamos volviendo a tomar el tratamiento y gracias a Dios ha vuelto a vivir. Ese tratamiento la ha ayudado mucho, bastante diría yo. ¿Por qué? Porque ella ahorita ya volvió a tener control de cuello. Cuando yo la saqué del hospital, pues prácticamente estaba muy, o sea, fue devastado el accidente que tuvo y ahorita gracias a Dios ella ha tenido, ya ahorita la pongo otra vez a dar pasitos. Claro, ahora ya la tengo yo que secretario porque ella sola ya no puede, pero nuevamente se ha podido levantar mi hija gracias a los suplementos alimenticios que ahorita en este momento ella está tomando. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Le agradecemos también a Katy. Y bueno, y se acuerdan del último niño que caminó, ¿verdad? A ver, mamá de Bruno y Bruno, ¿pueden pasar aquí con nosotros, por favor? Bueno, Bruno hace valer, quiero decirles ahora. Gracias. ¡Bravo! ¿Nos puedes compartir un poco de tu experiencia y de seguimiento? Pues nosotros encontramos al doctor Leal en el Teletón, nos invitó al protocolo. El cambio de alimentación fue muy difícil, no para nosotros como mamás, yo creo que más para los niños, porque son cosas a las que no están acostumbradas. Hay texturas que en el caso de Bruno no tolera, no era digerible en su boca, entonces nos costó mucho trabajo, pero él se aferra, o sea, él sigue aferrado así, comiendo bien, porque él quiere estar bien. No veíamos nosotros antes de encontrar al doctor que él avanzara de alguna forma, pero ahora pues hasta corre. La verdad es que el esfuerzo que hace el doctor Leal con los niños y los niños en particular, pues son los que se esfuerzan, las mamás simplemente somos un, pero pues nosotros tres somos un.
la escalera y alternar los pasos, neurológicamente es uno de los pasos más complejos y brincar. Pero bueno, ¿y puedes irte corriendo para allá, Bruno? Muchas gracias por haberme ayudado. Miren, este tipo de cosas, de verdad, agradecemos de verdad que nos hagan el foro aquí en IEFEST. He aceptado invitaciones para algunos congresos y a mí me pone muy contento porque muchos neurólogos han podido recibir esta información, pero sí se quedan como intrigados, ¿no? O sea, pero ¿por qué medicamento? Y quiero expresarles algo muy importante: la nutrición no es un medicamento. Es, oye, ¿para qué diste glutamina? Pues para que complemente parte de su nutrición, pero la glutamina sola no sirve. Entonces, oye, ¿pero para qué plátano? Pues para poder complementar otras cosas. Pues no solamente queremos explicar el por qué un nutrimento va a hacer un efecto. No, va a beneficiar una función fisiológica y necesita otros nutrimentos para hacerlo. Y el mensaje claro el día de hoy es, no son suplementos nada más. Es un alimento específico. Son probióticos. Son cuidados personales, es terapia física. Ellos tienen que estar haciendo terapia física todo el tiempo, porque lo que no se usa se atrofia. Ustedes, si están sentados en la oficina 8 horas, se va a empezar a atrofiar el sistema nervioso y va a pasar lo mismo. Pero no solo eso, la inmunidad de cualquier tipo de célula. Nosotros como conclusiones tomamos eso, que el apego al tratamiento. ¿Por qué traje a 2 niños así? Porque pueden decir, oye, se les dieron 3 meses y siguieron evolucionando. Pues evidentemente sí. ¿Y cuánto tiempo esperaría una mamá darle una correcta alimentación, un buen soporte? ¿Nada más 3 meses? ¿6 meses? Si ya encontraste una respuesta, se lo das toda la vida hasta que pueda llegar a establecerse. ¿Y por qué un adulto no lo hace? ¿Por qué nos cuesta? Porque ellos como papás tuvieron que comer muy similar a los niños, ¿no? Aunque también eso cuesta. O sea, cuesta, y no me refiero a dinero, me refiero a, ¿y mis carnitas? ¿No? ¿Y mi barbacoa? Digo, no tengo nada con eso, seguramente es muy rica. Yo soy vegetariano con pescado, no sé cómo le llaman ahora, pero de alguna forma yo mantengo mi alimentación. Ese es el gran tema. Y el punto aquí sería, necesitamos incluir en los sistemas de salud médica los soportes de nutrición en todos y cada uno de los pacientes. Los nutriólogos deben cambiar su plan de estudios a ejecutarlo de una forma terapéutica. La nutrición no son solamente kilocalorías, es un balance que puede generar replicación celular. Y nosotros tenemos que estar conscientes que existen 5 reglas epigenéticas que todo el mundo tendría que hacer: nutrirse adecuadamente, suplementarse, consumir probióticos, de forma natural o de forma comercial, hacer terapia física y ejercicio y relajar la mente, pensar en positivo, porque también decretar cosas, el cambio energético, el control celular energético es vital para un ser humano. Vean esto, esta es la publicación de COVID 2022, se publicó, ¿sí? Esta es la publicación del paciente neurológico, específicamente los niños con parálisis cerebral. Esto se publicó en 2020. Esta información es muy reciente. ¿Será que los médicos ya tienen esa información? Probablemente no. Ojalá la tuviéramos todos y hagamos una gran promoción. Afortunadamente, con todo esto, patentar cosas es muy complejo. Y lo que hicimos fue eso, patentar, ¿sí? Entonces, quiero agradecer a todos por estar en esta sesión. Agradezco muchísimo a Alfendesa por habernos invitado. Realmente soy un investigador que nos dedicamos a hacer cosas y recibimos mucho apoyo por muchas partes, la universidad, los institutos, los hospitales. Y quiero agradecer, por eso empecé diciendo, a los papás de los niños, a los niños, a las personas que fallecieron, que nos dieron esa luz, y por supuesto a todos los estudiantes, porque esos estudiantes también hicieron posible esta situación. Y bueno, no puedo dejarlo de lado, a mí me toca coordinarlos y me toca crear cosas, pero hay alguien siempre haciendo la talacha, ¿no? Entonces, pues para nosotros es muy importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema? A ver, empezamos por acá, si quieres. Sí. No.
creo que me oye, ¿no? Dilo fuerte, sí, a todo pulmón. Bueno, lo voy a decir como yo lo siento, pero a mi papá lo mataron en el hospital, justamente, por una mala intervención, por una mala tratamiento. Y yo tuve también COVID muy leve este año, a finales de enero. Y pasó, y durante ese mes estuvo bien, pero después empecé a tener muchísimos problemas. Y uno de los más graves es mi memoria, mi concentración, etc. Llevo desde abril con diarrea, bajé de peso casi 8 kilos, ahorita ya recuperé algo. Y he estado incluso en el Instituto de Nutrición. Me han hecho todos los estudios por haber. Incluso me sacaron ya de la médula, me lastimaron la médula, las piernas, o sea, ya ha sido un batallar espantoso y creo que tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea, mi memoria, mi concentración y el que no se sepa es súper fuerte y el que les valga, perdón, yo sé que no todos, porque llegué con un médico allá que decía de un justo protocolo que iba a entrar y dije, es que me estoy muriendo, y de verdad yo me estaba muriendo, o sea, no tienen idea de lo que era mayo, junio, julio, agosto, no me podía parar, me paraba, me caía, sentía unas angustias que jamás en mi vida había tenido y no tenía un porqué, como entré como en una rara depresión, pero no depresión, unas cosas espantosas. Y al día de hoy todavía no estoy bien. Y aunque voy y fui con, ya me atendí a neurología, le digo, es que de verdad estoy perdiendo la memoria. Me dice, no, eres tú, es tu mente, es tú, ¿no? Me quedan en la casi antidepresivo. Y yo, es que no tiene que ver. Y la diarrea y el o sea, son como varios puntos, no puedo respirar bien. Entonces me queda claro que puede ir por ahí. Entonces, ¿cómo podría yo empezar contigo al protocolo o qué más hacer? ¿Cómo ayudar a los demás también desde nuestra trinchera? Pero sí, la verdad, disculpen que ustedes se fueron, pero sí necesito auxilio porque ha sido súper fuerte y no estoy bien. Sí, claro, no te preocupes. Mira, eso pasa en muchos de los pacientes porque desafortunadamente estamos muy limitados en conocimiento, ¿eh? O sea, no estoy defendiendo al gremio médico, yo soy médico de formación, como vieron en mi currículum, pero pues nos enseñan netamente a abarcar hasta donde podemos. Y la mayor parte de la medicina tiene que ver con la sintomatología. La mayor parte de los fármacos son paliativos, mientras el cuerpo se recupera. Esto es triste, el 85% es paliativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir corrigiendo cosas, corregir el intestino, corregir la inmunidad, corregir la alimentación, ponerte a hacer ejercicio, evidentemente tienes que entrar en paz. Con todo lo que me estás diciendo, imagínate el duelo que tienes persiguiendo, porque a veces es muy fuerte, pero tienes que soltar muchas cosas. Y digo, no quiero salirme del aspecto más científico, pero es que es así, y necesitamos adquirir todas las características. Evidentemente nosotros, por eso compro el patente, porque para poder hacer estas cosas, tienes que estructurar un sistema. Y entonces se tiene que aplicar. Vamos a empezar, por ejemplo, en pacientes metabólicos a hacerlo, pero también en pacientes adultos mayores pegándole al Alzheimer, porque entonces tenemos todas esas etapas ya cubiertas. ¿Se puede hacer contigo? Pues sí, se puede hacer contigo, pero más que entrar en un protocolo tenemos que hacer un tratamiento muy específico. Por supuesto que sí. Y entonces, bueno, si quieres platicamos al final, ¿te parece bien? Ok, ¿qué más? Perdón, ¿no? Tenemos otra pregunta y aquí tenemos, bueno, por ahí tenemos. No sé si tenemos tiempo, si tenemos preguntas. Listo. Sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi pregunta es con la alimentación que realizó con los niños. Sí. ¿Qué tipo de alimentación fue? Ay, muchas gracias por la pregunta. Gracias, Mira, la dieta se constituye principalmente en licuados. ¿Por qué decimos licuados? Porque podemos revolver todo que se nos puede tomar. También hemos visto que la función es mejor a nivel intestinal. Entonces, ellos tienen problemas en la evolución también. Y también el reflujo. Entonces, tenemos que garantizar todo eso. ¿En qué consiste la alimentación? Consiste en que el 70% de los alimentos tienen que ser frutas, mínimo 5 del tamaño de su puño. Fíjate nada más, si quieren más, la alimentación es libre demanda. Imagínate que los niños terminaron comiendo 3.000 kilocalorías promedio con el tamaño de Bruni y con el tamaño de Gatti. ¿Te imaginas? No te lo esperas, es un reporte inédito, ¿sí? Así es el paciente neurológico. Y entonces, pues no se trata nada más de cantidad, sino de calidad. Porque, otra vez repito, 5 frutas, pero necesitabas vegetales.
excluimos algunos vegetales que generaban gas, porque esos también pueden provocar problemas: col, coliflor, pepino, brócoli, calabaza, lo retiramos. Y entonces dimos todos los demás vegetales. También dimos raíces, mínimo 5 raíces: ajo, cebolla, cúrcuma, jengibre y rábano. Y entonces complementamos con una alimentación libre de lácteos, libre de gluten y, por supuesto, libre de chatarra en todas las cosas comerciales. Nada de alimentos, nada de cosas. Incluso algunos de los niños fueron dejando medicamentos, porque todos ellos, omeprazol, cisaprida, así dejando medicamentos. Y entonces eso lo empezamos a combinar principalmente con proteínas, o a través de los vegetales, entre combinaciones de leguminosas con cereales. Y lo que más les permitíamos comer era pescado con una gran cantidad de semillas que tuvieran omega 3, muchas, y fibra muchísima, de 5 gramos. Entonces, te puedo explicar a grandes rasgos, pero más o menos es así el esquema. Ahora, esa alimentación es sencilla, no va a haber comer unos ajos y comer de cebolla y comer de esas cosas. Sí, el licuado, y luego échate el apio y el jugo verde, y luego que se pasó tantito, y luego reina José Juan, y luego que saque rollo, ¿no? Entonces, tenemos a los pacientes muy gracias por venir el día de hoy, pero no es sencillo llevarlo en las 2 primeras semanas por el cambio en el paladar y el sabor. Luego la gente se acostumbra, pero después el esquema es tan monótono, es tan preciso, es tan constante, que es como programar al cuerpo a recibir beneficio. Pero también es muy fácil caer en la tentación. Que llegue el familiar y le diga: oye, ¿no quieres un pastelito de chocolate con quién sabe qué? Ay, pobrecito, y el pobre, a la gente se nos da bien fácil. Entonces, si alguien está enfermo, esas son de las principales cosas que tenemos que hacer: estar previniendo sucesos. Y más o menos en eso constituyó. El balance hídrico tuvo que ver con el alimento, más lo que le calculábamos a los niños, ¿sí? Y entonces, eso fue el orden que organizamos para ambos grupos, ¿eh? ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, muchas gracias, doctor. Mi reconocimiento y respeto para ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo iba a preguntar exactamente lo mismo, pero ahora me surge si les entregaban también como un recetario o ciertas combinaciones que supieran medio bien especificados. Súper bien. Nosotros dejamos el libre albedrío, porque, por ejemplo, los hábitos de Katy eran diferentes a los hábitos de Bruma. Entonces nosotros queríamos de verdad aprovechar la cultura, porque es muy rica de todos, ¿eh? Mira, y fíjate cómo son las cosas. Para carne tienes 10,000 formas para hacer y no te aburre, pero para pescado a los 2 días ya estás así como de otra vez. Entonces tienes que buscar. Lo que sí les decíamos es: busca todas las variantes, no le pongas aceite, no le pongas pan. Ojo, el aceite no se ocupa para cocinar. Repito, no se ocupa porque oxidado genera daño neuronal. Las cosas fritas, las fritangas, es la mejor forma de quedar sin conexiones neuronales, ¿eh? Entonces, sin freír, y de ahí en adelante neutralizar, o sea, no pan, aceite, y pum, porque también les quitamos el pan. Pero entonces también sólidos, no solamente el licuado del En los licuados en la mañana y en la noche para meter ahí los suplementos. Lo que pasa es que en la época de ellos les dábamos como 5 bolsitas diferentes. Y ahorita lo que hicimos es en una sola bolsa meter todo. Le denominamos NSS, afortunadamente comercialmente ya está en circulación. Entonces, eso lo metimos todas las bolsas y se acabó el tema. Pero al inicio no. Y entonces en la tarde había comida. Y entre comidas, que la gente no hace entre comidas, también. Otra característica importante es que nunca dejábamos que los niños iniciaran una terapia sin comer algo. Y no podían pasar más de 3 horas sin probar alimento. Y levantándose, inmediatamente deben comer. Y ese fue el resultado. Y ojo, no estoy en contra de los demás regímenes. Nosotros investigamos esto, ¿sí? Y lo que vimos es que haciendo estas medidas, el sistema nervioso reaccionó muy rápido. ¿Sí? Gracias a ustedes. Sí, acá tenemos otra, sí. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias, doctor. Yo la verdad lo único que quiero hacer es un reconocimiento. Yo soy terapeuta de nutrición ortomolecular, tengo 20 años en el área y ahorita mi reconocimiento hacia usted es el reconocimiento que le está dando a la nutrición.
Durante estos 20 años yo me he encontrado con que la nutrición era el eslabón al final de la medicina. Y yo, lo que usted está presentando el día de hoy, yo lo llevo a cabo desde hace más de 20 años, pero obviamente no desde el punto científico. Hoy nos viene a respaldar a nosotros los nutriólogos con todo eso que está presentando. Yo, en lo personal, tengo mi propio testimonio. Hace 14 años tuve un accidente automovilístico, traumatismo craneoencefálico en segundo grado, esternón roto, ventricular de 6 costillas rotas. En su momento los médicos dijeron que iba a quedar en un estado vegetativo. Gracias a la nutrición y a todo lo que es la nutrigenómica y todo lo que usted acaba de presentar hoy, eso estoy hablando, ¿verdad? Y llevo esos 20 años haciéndolo. Y fui también, tuve toda la cuestión del COVID a principio de año. Y todo lo que usted acaba de presentar también lo viví en carne propia. Y gracias a la nutrición, hoy puedo decir que todo eso que nos acaba de decir, pues afortunadamente en mi ser no lo tengo. Inclusive la gente se me acerca y me dice qué bonita piel tienes, qué cabello tienes, qué todo. Hoy actualmente tengo 49 años y lo manejo y he tenido casos de éxito bastante interesantes. Entonces hoy, gracias a lo que usted hace desde la manera científica, nosotros como terapeutas tenemos ya otro nivel y ya no nos ven como algo de segunda, porque nos veían como los brujos, como lo último en el área de la medicina. Le agradezco mucho el soporte que nos viene a dar ahora. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Miren, les voy a compartir algo que siempre me dicen, no lo hagas, ¿no? Pero nosotros tenemos también 20 años investigando y cuando empezamos a decir esto, por ejemplo, en el Centro Médico Nacional en el 2006 me invitaron a dar una ponencia de diabetes. Y entonces yo les comentaba en el 2006, oye, la diabetes puede ser curable. Uy, casi me bajan aquí tomatazos en el centro médico, ¿no? Y ahora sabemos que existen ciertos tipos de diabetes que los podemos revertir desde el punto de vista genético. Que necesitas mucha constancia en los soportes de nutrición. Por supuesto que se puede hacer. Y algo muy importante aún es que nosotros no podemos estar resistiendo porque desafortunadamente existe mucha miopía. No crean nada que no vean sus ojos. A mí me dijeron cuando yo era estudiante, las neuronas no se replican. ¿Me voy a quedar con ese conocimiento toda la vida? Por supuesto que no. Es más, ahora estoy seguro que cualquier enfermedad se puede curar. Me van a faltar manos y tiempo para hacerlo. Pero si yo aporto un grano de arena junto con todos los alumnos que puedo influenciar, pues en algún momento lo voy a hacer. Pero esa es la vida misma, ¿no? Entonces, qué bueno que usted está mejor y la verdad me pone muy contento que tengamos este tipo de testimonios. Y fíjense cómo son las cosas, ¿eh? Esta investigación lleva aprendiéndose 20 años y no tuve algún tipo de aprobación hasta que no publicamos las primeras investigaciones que le dieron sustento científico. Si no, y aún así existen dudas. Y por esa razón vamos a hacer un nuevo protocolo, pero ya uno en ratas, para saber qué pasó en el cerebro de las ratas, otro replicando el de los niños y otro en adultos mayores, para poder ver diferentes evoluciones. Pero no podemos cesar en nuestro intento de solamente creernos que con un chocho mágico me voy a curar, porque eso es imposible. Y una vez les digo, eso no existe. No existe un tratamiento para esas cosas que no sea el mismo cuidado personal como base fundamental. Es la realidad. Y muchas gracias por el comentario. Hola, doctor. Yo también tengo una pregunta rápida. ¿Qué hay en relación a la calidad de los alimentos? O sea, usted menciona que hay que comer verdes, etcétera, pero ¿tiene que ser orgánico? Muy importante. Fíjense que nosotros hicimos un estudio y voy a profundizar en esa pregunta. Hicimos un estudio para saber qué tan caro era y qué tan complejo era. Y entonces al inicio, pues yo me fui unas cosas bien raras. Dije, no, solamente regane. Cuando vi el costo dije, no, bájale. Entonces frijoles con arroz, ajo, cebolla. El licuado vale 20 pesos porque tú le pones avena, amaranto, 2 cucharadas, le pones unas claritas de huevo, le pones leche de almendras o bebida de almendras, pones aguacate que es un poquito más caro, y con eso armas un desayuno de rey. Y si a eso le metes la suplementación, pues ya estás del otro lado. Oye, pero es que el huevo, si le pones la clara, la salmonela, pues consiguen unas pasteurizadas, unas orgánicas.
Y entonces empiezas a tener alternativas. Oye, pero es que mucho pescado tiene mercurio. Pues sí, por eso dimos espirulina para quelar. Las quelaciones son importantes, entonces las microalgas funcionan como esto. Y para una llave siempre hay una contrallave. Nunca vamos a encontrar una alimentación pura, total. Ahora, ¿la suplementación es costosa? Pues todavía lo es. Pero para el beneficio que tiene, te sale bien barato, ¿no? O sea, porque lo que intentas es revertir un proceso que aparentemente no tiene cura. Oye, imagínate qué tan caro, costoso o no fue para una persona debatirse entre la vida y la muerte y sobrevivir. Pues eso no tiene costo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas se tienen que complementar con la ciencia. Pero muchas veces lo hacemos complicado. En el hospital somos muy despectivos. Primero, los nutriólogos ni siquiera les hacen caso. De veras, ¿eh? O sea, y a mí me da mucho coraje. Cuando yo como médico dije, voy a estudiar nutrición, todo el mundo dijo, no, ya en serio, ¿qué vas a hacer? Pues estudiar nutrición. Pero si ya estudiaste medicina, sí, pero voy a profesionalizar la nutrición, porque quiero hacer nutrigenómica, quiero hacer otro tipo de áreas. Pero en serio, pero es que mi promedio es muy bueno. ¿Por qué no haces otra cosa? ¿No? A lo mejor cirugía. No, yo quiero hacer nutrición. Entonces ya tuve que pasar literalmente como un trance. Yo mismo me hice un coco wash. Lloré cuando decidí no acercarme a las ciencias, a las especialidades médicas. Pero decidí dedicar mi vida a la investigación. Y yo creo que estoy muy contento y soy el más feliz de la vida haciendo este tipo de cosas. Pero cada uno tiene que partir de esto porque en cuanto a la nutrición, pregúntale a cualquier médico si la nutrición la puede utilizar como una herramienta terapéutica. Y te van a decir, no le hace daño, tómeselo. Peor aún, ¿para qué se toma eso? ¿Eso le va a hacer daño? ¿Para qué se toma vitamina D si no la necesita? ¿Tome el sol? ¿O para qué come saludable? Es más un paciente oncológico. Me ha tocado varios, ¿eh? Ya pasó la quimioterapia, no, ya sabe, come lo que quiera. Y yo, ¿qué? Digo, no, pues es cuando más tenemos que aferrarnos. Desde antes, médicos diciendo, no, ya que acabe su tratamiento de quimioterapia, ya le empezamos a dar lo que tú dices. Entonces, ¿qué? O sea, no puedes hacer eso. Y esto que estoy diciendo, y esto me están grabando para las redes sociales justamente, lo estoy diciendo con toda respeto a mi gremio, porque lo que quiero es que se encuentren otras alternativas de tratamiento general. O sea, necesitamos abrir los ojos a que no podemos depender nada más de la farmacoterapia. Tenemos que abrir los ojos para poder decir, yo soy el responsable de mi vida y necesito corregir mi alimentación, necesito corregir mi forma de pensar, necesito corregir mi actividad física, tengo que ser responsable y tomar las riendas de mi vida, no dejárselas a nadie más. Y eso necesita cultura y además encontrar la verdad, que es lo más complejo. Por eso la ciencia, hasta que no la encuentras, pues no estás, ¿no? Nadie te cree. Está bien, vamos a protocolizarlo. Aquí están varias evidencias, ¿no? Muchas gracias por su pregunta. Gracias, Cristian. ¿Alguien tiene una pregunta? Caray, tenemos suerte. A ver, José Juan. Dios mío, santo. Mire, este niño que va a hacer una pregunta lo conocí cuando tenía 7 años. 7 años, ¿no? Ahorita está un joven. Una pregunta. De las proteínas de la carne, ¿de dónde se obtienen? O sea, porque pues es lo que necesita el cuerpo, pero pues no consumes carne, entonces ¿de qué manera las podrías obtener? Igual con el pan y con el trigo que pues para hacer el pan, ¿de dónde se obtienen? Ok, perfecto, gracias por tu pregunta, José Juan. Todo el mundo piensa que si no comes carne, y hay mucha gente que piensa que si no come carne no comió, ¿no? Entonces, literal, y además se disfruta, porque no hay nada como la adrenalina que sientes con la carne. Ese es un aspecto muy de neurotransmisión. Pero la proteína de la carne no es tan fina como la combinación de las proteínas que se obtienen de la combinación de leguminosas con cereales. De ahí las obtienes. Entonces, frijoles con arroz, la mejor combinación. Unos pollos de haba, la mejor combinación. Unos sopes de frijoles, la mejor combinación. Nuestra comida es muy saludable. Vamos a echarnos un clavado a la comida prehispánica. ¿Qué comía nuestra población antes de que llegaran los españoles? Estamos en donde, en el hospital. Entonces, juntáramos nuestras culturas. Mejor no digo nada. Antes de que eso sucediera, comíamos muy diferente. No
comemos con aceite, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas combinaciones sean muy buenas. Tenemos unos alimentos hermosos, que esto puede ser motivo de otra charla, pero tenemos que llegar a los orígenes, tenemos que volvernos a lo natural. En cuanto al trigo, que también es muy europeo, ¿no? De alguna otra manera podemos sustituirlo por otros cereales. O sea, las proteínas que pueden llegar a obtener, la fibra que pueden llegar a obtener, lo podemos obtener del amaranto, muy americano, muy mexicano, la quinoa, que también es excelente, el maíz, ¿no? Y por supuesto, por si fuera poco, en algunas ocasiones la avena, aunque no es de mis favoritos, pero esos tres primeros son muy buenos y los podemos obtener de ahí. Ahora, el pan, se hacía pan antes en México, sí, pero sin grasa. Entonces, si hiciéramos un pan tradicional, no te lo podrías masticar actualmente. ¿Por qué? Porque estaría tan fibroso que no tendrías ni saliva. Ya nos hemos desacostumbrado y mientras más blanquito es mejor. Hace rato la mamá de uno dijo, las texturas. ¿Sabe qué significan las texturas? Fibra. Esa parte fibrosa, ¿no? Es un licuado verde. A los niños como que les pica la lengüita. Entonces, todo el mundo que come fibra, pues prefiere las cosas más blanditas. Entonces, ¿qué cosa mejor? Incluso a los cereales actualmente les quitamos la capa externa, que es la fibra, para que se quede la parte más, ¿no? Más esponjosita, y ya le dimos en la torre. Eso no puede ser. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí. A ver, tenemos otra por aquí. Qué bueno, si no hubieras preguntado. Ya saben, me gusta preguntar. Eso, muy bien, venga. Mencionaron respecto al microbioma, entonces en el protocolo tengo la duda, ¿qué tipo de abordaje se hizo y si se utilizó algún tipo particular de cepa o qué se tuviera? Sí, muy importante, utilizamos 2 cepas en el protocolo, es más, te puedo decir, utilizamos muchas cepas, pero no como se piensa. Fíjense cómo son las cosas, ya tenemos muchos probióticos en todos lados y para saber cuál es el bueno, ¿no? Ocupamos primero levaduras. ¿Por qué levaduras? Porque las levaduras reestructuran la glucosa. Y hay 2 muy importantes estudiadas. Saccharomyces cerevisiae, que la metimos por medio de la levadura de cerveza, y el Saccharomyces boulardii por medio de los probióticos, la parte comercial. Y los probióticos bacterianos los metimos con el yogur de búlgaros. Ocupamos leche fermentada, ¿no? Entonces con eso tuvimos el poder también jojoque. Pero son los únicos lácteos que se les permitieron a los niños. Ahí los obtuvimos todos. Aparte, las cáscaras de los alimentos, de las frutas, por ejemplo, tienen muchos probióticos. Hay que comerse las cosas con cáscara. Oye, la pelita, pélasela, porque si no, pues es que sus buenitas, no, pues pélasela, con todo y todo. Las uvitas, pélaselas, no, con todo y todo. Es más, hay protocolos, un protocolo muy importante en Brasil, que ocupó cáscara de plátano para matar al Helicobacter pylori. Imagínate qué importante es eso. Sin antibióticos. O sea, esto está apenas empezando. Las cáscaras, las semillas son muy importantes. Entonces de ahí las obtuvimos. Gracias por tu pregunta. Sí. Una parte en una de sus láminas mencionaba la desparasitación en la base. ¿Cada cuánto? Y ahora sí que se puede saber con qué medicamento desparasitar, porque también entiendo que algo importante que no se encuentra también en la familia es, ¿tiene mascotas o no tiene mascotas? Súper, muy buena pregunta y gracias por la observación. A ver, el 80% de la población mexicana y latina tiene gastritis, colitis, estreñimiento o cualquier problema inflamatorio y parasitosis. Entonces, y más los latinos, ¿no? Por el tipo de agua, los vegetales se vean con aguas negras, o sea, hay un chorro de factores que nos pueden propiciar a esto. Bueno, ¿qué sucede? Nosotros, como premisa, desparasitamos al grupo 2 y al grupo 3, o sea, al grupo de la OMS, para que no hubiera problema, para hacer uniforme, y al grupo 3, que es el de intervención. Y les dimos nitazoxanida. Pero, le estoy diciendo pero no puede ser utilizado para todos. ¿Qué tenemos que hacer? Ver clínicamente qué tipo de parásitos puede tener, y ese es el medicamento que le das. Nosotros ocupamos uno de amplio espectro, ¿sí? Porque pues lo que descubrimos es que casi el 100% de los niños que tratamos en este protocolo tenían algún tipo de problema así. ¿Cómo podemos saber? Gases olorosos, popo verde, con moco, baba, sangre, ¿no? Distensión, y si todo el tiempo están en su paso de chupándose los dedos, y
y teniendo mascotas, pues bueno, eso fue lo que planeamos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Muy bien. Pues bueno, les voy a dejar aquí. Bueno, este es nuestra patente. Esto fue lo que hicimos. Este es el Nutritional Support System.